Noticias Telemundo. Buenas noches. Estas son las noticias que usted tiene que saber hoy antes de que acabe el día. Soy Julio Vaqueiro. Conmoción por la decisión de no acusar de asesinato a los policías involucrados en la muerte de Breonna Taylor. En la calle chocan manifestantes y autoridades. Hay protestas en todo el país. Y hay al menos 2 policías heridos. A esta hora hay toque de queda en Louisville, Kentucky. La tensión ha puesto a la ciudad en estado de emergencia. Además, la carrera por la vacuna. Los expertos en salud aseguran que en el Capitolio no cederán a la presión política para aprobar una. El doctor Fauci dice que él sí se la pondría. I certainly would take that vaccine and I would recommend to my family that they take that vaccine. Hoy la empresa Johnson & Johnson dijo que entra ya en la fase final de pruebas. ¿Qué hace diferente a esta vacuna? Lo revisamos. Y Trump vuelve a la carga. Insiste en un fraude electoral. No confirma que habrá una transición pacífica del poder después de las elecciones y asegura que es probable que la Corte Suprema decida esta elección. Reabre Chichén Itzá después de haber estado cerrada 6 meses. La zona arqueológica en Yucatán, México, recibe a miles de turistas. Como remontarte a la historia y bueno, a quien nos gusta lo que fueron los mayas, ¿verdad? Eso sí, la capacidad es limitada, se exige la distancia social, el gel antibacterial y desde luego el cubrebocas. Es la única forma de intentar volver a la normalidad. Y arrancamos con la tensión racial una vez más. Cientos de manifestantes que reclaman justicia por Breonna Taylor desafiaron el toque de queda esta noche en Louisville, Kentucky. La protesta inició tan pronto se conoció que los 3 policías vinculados con la muerte de la joven afroamericana no serán acusados de homicidio. Pero todo comenzó de forma pacífica, solo que ahora termina con algunas personas enfrentándose a la policía y 2 agentes heridos. Estas manifestaciones además se multiplicaron de costa a costa, desde el centro de Los Ángeles, pasando por las calles de Chicago, Nueva York y Washington, D.C. Miles se unieron una vez más contra el racismo y contra la violencia policial. En Louisville hay personas arrestadas y ahí está mi compañero Rubén Pereira. Nos vamos contigo, Rubén. Muy buenas noches. ¿Cómo están las cosas ahí a esta hora? ¿Qué tal, Julio? Pues un día bastante difícil el que se ha vivido aquí en Louisville, Kentucky, tras el anuncio en el caso de Breonna Taylor. Como puedes observar, en estos momentos las autoridades están deteniendo a personas que se han atrevido a desafiar el toque de queda que empezó a las 9 de la noche. Ha sido una jornada bastante difícil, como bien lo mencionaste, incluso 2 policías han resultado heridos de balas. Este es el informe. Decepcionados y molestos, los manifestantes congregados en Louisville, Kentucky, reaccionaron de inmediato. Exigen justicia después de que un gran jurado anunció cargos criminales en el caso de Breonna Taylor, la joven afroestadounidense que murió en un operativo policial el pasado marzo. Solo un oficial, Brett Hankinson, recibió 3 cargos criminales en primer grado por arriesgar vidas deliberadamente y sin sentido durante el operativo que realizó en compañía de otros 2 uniformados y que cobró la vida de Taylor, de 26 años. En la acusación se explica que Hankinson mostró extrema indiferencia por la vida humana cuando disparó 10 rondas de tiros en el apartamento de Taylor, quien recibió 5 disparos. La fianza fue establecida por el gran jurado en $15,000. Los cargos tendrían que haber sido por asesinato y a todos los policías tendrían que haberlos arrestado, manifestó un portavoz del abogado que representa a la familia de Breonna Taylor. El fiscal general del estado explicó por qué los otros 2 policías que dispararon sus armas no fueron acusados. Los uniformados buscaban a 2 sospechosos de vender drogas. Uno fue novio de Breonna y tenían una orden de allanamiento. Walker asegura que entraron sin identificarse y por eso les disparó. Según la fiscalía, un testigo dice que sí lo hicieron. Pero en la calle predomina el descontento, convencidos de que Breonna murió por el color de su piel y que por el color de su piel la justicia no es igual. Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Y como puedes observar, Julio, en esta ocasión las autoridades han estado más coordinadas junto con la Guardia Nacional para detener a los manifestantes y prevenir actos vandálicos y destrozos masivos. Por supuesto, nosotros estaremos aquí reportando sobre esta reacción en el caso de Breonna Taylor. Regreso contigo. Gracias, Rubén Pereira. Buenas noches.
Hoy en Washington, D.C. comenzaron los funerales de la jueza Ruth Bader Ginsburg en el edificio de la Corte Suprema. Abogados, que fueron sus ayudantes, recibieron el féretro a su llegada. Adentro hubo una ceremonia privada y luego en la entrada de este máximo tribunal, miles de personas se acercaron a rendirle honores, incluyendo senadores y el propio expresidente Bill Clinton, que fue quien la nominó. Ella era una luchadora realmente, pero con la idea que todos trabajamos juntos como un equipo. Entonces quiero que mis hijos aprendan por medio de su ejemplo de ser luchadora. Mañana seguirán los funerales en donde se espera la visita del presidente Trump y de su esposa Melania Trump. La contienda entre el presidente Trump y Joe Biden está cada vez más reñida en estados decisivos como Florida. La más reciente encuesta del Washington Post y ABC News muestra que el 51% de los votantes en ese estado favorecen al presidente, frente al 47% para Joe Biden. Florida, atención con esto, puede ser decisivo en estas elecciones del 3 de noviembre. Pero hoy el presidente Trump se rehusó a comprometerse a una transición pacífica del poder en caso de que pierda las elecciones. En esta rueda de prensa en la Casa Blanca, él volvió a poner en duda la seguridad de la votación. Dijo que existe un desastre con las boletas. Y hoy también Trump dijo que pretende que su candidata a la Corte Suprema sea confirmada cuanto antes, porque es probable que la elección termine definiéndose en el máximo tribunal. Más de 6.930.000 personas han contraído el coronavirus en Estados Unidos, más de 202.000 personas han muerto, entre ellas más de 36.500 latinos. Esto representa el 19% de todos los fallecimientos y atención porque los hispanos son el 16% de la población total de Estados Unidos. El impacto es aún mayor en estados como Texas. Ahí, entre los más de 15.300 muertos, más de la mitad son latinos. Tenemos muchas comunidades pequeñas que la mayoría de las personas son obreros, que no son mexicanos, que son obreros y no tienen hospitales, no tienen acceso a los médicos hasta que ya es muy tarde. El alto número de hogares con personas ancianas viviendo junto a jóvenes en zonas de mala calidad del aire, además de la prevalencia de enfermedades crónicas, todo esto hace a la comunidad latina más vulnerable frente al COVID-19. Y el presidente Trump hoy criticó a la Administración de Medicinas y Alimentos, la FDA, por su plan de endurecer sus estándares para aprobar una vacuna contra el coronavirus. Aquí está Carla Mesola para hablar sobre esta polémica. Carla, buenas noches. Julio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues esto sucede a la par de que una cuarta vacuna contra el COVID-19 ha iniciado la tercera fase que incluiría más de 60,000 participantes. Pero antes de que salga cualquier vacuna, los expertos de salud dejaron claro que solo aceptarán la que sea autorizada por la FDA y eso podría requerir más tiempo de lo que quiere el presidente. La fecha para tener una vacuna contra el COVID-19 sigue siendo tema de discordia entre el presidente Donald Trump y los principales funcionarios de salud en el país, que esta mañana testificaron ante el Senado que la vacuna será llevada por la ciencia y no la política. If a vaccine that's shown to be and proven to be and authorized by the FDA to be safe and effective, I certainly would take that vaccine, and I would recommend to my family that they take that vaccine. Pero el presidente Donald Trump criticó esta tarde los esfuerzos de las agencias de salud para emitir pautas más estrictas para evaluar la vacuna, acusando a la Administración de Alimentos y Medicamentos de jugar a la política. Y es que aparentemente la agencia planea tener expertos externos antes de aprobar una, lo que llevaría más tiempo. El mandatario ha presionado para acelerar el desarrollo de la vacuna, incluso para antes de las elecciones en noviembre. Entre tanto, Johnson & Johnson anunció hoy el inicio de su fase 3 de ensayos para la vacuna que será de dosis única, a diferencia de las otras en Estados Unidos. Esta compañía es la cuarta en comenzar ensayos clínicos a gran escala, detrás de Moderna, Pfizer y AstraZeneca, que también están en fase 3. Esta última permanece en espera mientras la FDA investiga la enfermedad que contrajo un participante. Ante esto, el director de la FDA reiteró que no se autorizará ni aprobará una vacuna con la que ellos mismos no se sientan seguros para aplicarles a sus propias familias. Carla Mesola, Noticias Telemundo.
Bueno, sí va a la carrera para encontrar la vacuna. Y en México las cosas no están bien a 6 meses de la pandemia. Más de 74,000 personas han muerto, los contagios siguen aumentando. Y a esto además se suma el estrés por la crisis económica que empeora con el virus. Raúl Torres nos tiene el recuento. Todos esperan ansiosos una noticia y esperan que sea buena. Ahí están internados sus familiares, enfermos de COVID-19. Mi papá lleva 7 días aquí internado en este hospital. Pues ha respondido a los tratamientos que le han dado los médicos. Arturo sabe que su padre sufre, está intubado, igual que lo intubaron a él. Muestra las cicatrices que le quedaron, pero sobrevivió. Yo estuve intubado en la ciudad de Saltillo por 19 días, dormido. Gracias a Dios pude reaccionar. El pasado 31 de marzo fue declarada la pandemia en México. Hasta hoy son más de 74,000 los muertos y más de 705,000 los contagios. Lidia también estuvo enferma y se recuperó. Hoy espera a su esposo fuera del hospital de La Raza. Estuvo grave, pero ya fue dado de alta. El tratar de llevar el tratamiento tal cual para que no haya una recaída. Pero otro efecto de la pandemia es en la economía, que ha caído casi el 19% y que afecta directamente al bolsillo de la gente. Miles de negocios se fueron a la quiebra, pero según el presidente, ya pasó lo peor. Va bajando, disminuyendo la pandemia. Sin embargo, Angélica está desesperada. Le urge que regrese la normalidad. No puedo quedarme en casa. La verdad, mi economía ya no me lo permite. Y es que dice que si no los mata el virus, los matará el hambre. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. ¿Qué le parece? Nos regresamos a Estados Unidos. Aquí la administración del presidente Trump retomó esta regla de carga pública para inmigrantes que buscan la residencia permanente. Una corte de apelaciones le dio luz verde al gobierno para seguir con esta medida. Usted recordará que esta regla permite negar la residencia a inmigrantes que puedan depender de prestaciones como cupones de alimentos o ayudas para la vivienda. El ginecólogo acusado de realizar cirugías para extirparle el útero a inmigrantes en el centro de detención de Irwin en Georgia abandonó ya su cargo. Un portavoz de ICE confirmó que el doctor Mahendra Amin ya no trabaja con ellos después de las denuncias de varias mujeres detenidas que aseguraron que las sometieron a operaciones en contra de su voluntad. Incluso algunas de ellas dicen que quedaron estériles. Cambiamos de tema. En otras noticias de hoy, la revista Time publicó la lista de las 100 personas más influyentes de 2020. Por 2 décadas ya la publicación ha presentado esta lista, pero dicen que este año es distinto porque nunca habíamos vivido un año tan intenso. Los médicos son los grandes protagonistas y el doctor Anthony Fauci, el rostro más visible de la pandemia, se lleva una de las portadas. También están en esta lista el presidente Donald Trump y Joe Biden por esta carrera que encabezan hacia la Casa Blanca, motivando a millones de votantes potenciales para ir a las urnas este 3 de noviembre. Por primera vez en la historia hay más mujeres que hombres. Hay 54 mujeres, 46 hombres en esta lista y entre ellas están estas 3 que son las fundadoras del movimiento Black Lives Matter, que como usted sabe este año han transformado el ambiente político y el ambiente social en Estados Unidos. Hay latinos como la chef mexicana Gabriela Cámara, que con su cocina está también emprendiendo una lucha por la justicia social. Está J Balvin, que con su música está también librando una batalla en contra de la ansiedad y en contra de los problemas de salud mental. Y por supuesto, la hermana Norma Pimentel, que es conocida como la monja de los migrantes. Tiene décadas ofreciendo ayuda a cientos que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos por el Valle del Río Grande. Todos los días, Sor Norma ayuda a todos aquellos que buscan una mejor vida. Inmigrantes que son ignorados muchas veces por los gobiernos de los 2 países. Para mí una gran oportunidad para poder ayudar al mundo a reconocer y ver lo que está pasando aquí en el Valle. Tenemos que nosotros mostrar al gobierno, al mundo, que nuestro territorio existe lleno de vida. Lo que estamos haciendo. Y bueno, también incluida en esta lista de las 100 personas más influyentes del mundo está Nemonte Nenquimo, la líder indígena que ha defendido por años la selva de Ecuador y sus comunidades contra la contaminación ambiental. Este también es todo un triunfo para los derechos indígenas de esta región. Día a día es para todo el mundo que vivimos. Y hay más buenas noticias. La zona arqueológica de Chichén Itzá en Yucatán, México, reabrió sus puertas después de 6 meses de haber permanecido cerrada por la pandemia. Ya desde hoy, miles de turistas llegaron a este lugar. En México está Víctor Silva. Víctor, nos vamos contigo. Platícanos cómo ha sido esta reapertura.
¿Qué tal, Julio? Muy buenas noches. La séptima maravilla del mundo vuelve a deslumbrar a los turistas. Reabre sus puertas, pero sin bajar la guardia. Los rayos de sol pintan de marrón el cielo. Anuncian la entrada del otoño y la reapertura de las zonas arqueológicas de Yucatán. El templo de Kukulcán y sus 365 escalones vuelven a maravillar a turistas de todo el mundo después de 6 meses de cierre. Es algo muy bonito, ¿verdad? Es como remontarte a la historia y bueno, a quien nos gusta lo que fueron los mayas, ¿verdad? La zona arqueológica de Chichén Itzá reabre sus puertas, pero con restricciones sanitarias y al 30% de su capacidad. Hasta que las autoridades de salud y federales nos autorizaron a esta reapertura, es que llegamos a este punto con pues, toda una serie de medidas. Desinfección de calzado, cubrebocas obligatorio y aplicación de gel antibacterial son algunas de las medidas sanitarias que deben seguirse. Todo con tal de apreciar la riqueza cultural heredada de nuestros antepasados mayas y contemplar a la séptima maravilla del mundo moderno. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. En California, los bomberos luchan todavía por ganar terreno al incendio Bobcat que arde al este de Los Ángeles hace ya más de 2 semanas. El fuego que inició en el Bosque Nacional Ángeles ya consumió más de 113,000 acres, ha dañado más de 30 estructuras. Por el momento está contenido solo en un 38%, pero aún sigue amenazando a comunidades en Juniper Hills y Valiermo. Todavía hay varias zonas bajo orden de evacuación. Y al combate de estas llamas se unirá un grupo de bomberos mexicanos. Son 100 de ellos, se reunieron en Guadalajara para tomar un vuelo directo a California. Muchos se han capacitado con el Servicio Forestal de Estados Unidos. Y es que han mantenido estos dos países por décadas una estrecha cooperación en materia de incendios forestales. Hoy el coronavirus cuenta entre sus víctimas a la tradicional despedida del año en Times Square, Nueva York. Y es que ahora este evento se traslada al espacio virtual. Los organizadores han dicho que habrá festejos, pero solo para un grupo reducido de invitados y cumpliendo con la distancia social. La caída de la bola y el conteo antes de que acabe 2020 se transmitirá a la vez por televisión y por plataformas digitales, pero nada de multitudes, nada de riesgo de contagios en la Gran Manzana. Y así vamos, un día a la vez. Siga con titulares y más y tenga buenas noches.